Hola, ¿qué tal? Eh, hace como no súper raro grabar una cosa así. Primero por imaginarme, ¿no? Cuando me escuchéis y me veáis, ¿dónde estaré yo? Ya con el peque por aquí, espero. Y por otro lado, pues esta sensación de hablarle a una cámara, ¿no? En negro, que siempre es un poco compleja, así que nada, me quiero imaginar todas las sesiones que habréis tenido de formación. Me quiero imaginar, os quiero imaginar también ahora juntas, ¿no? Empezando ya con ese plan de trabajo y tomar la energía de esa imagen. Eh, a mí lo que me toca hacer en estas formaciones es un poquito introduciros bueno, en lo que sería la metodología de investigación. En un vídeo que espero que sea cortito, que no dure más de 40-45 minutos pues para que sea digerible, eh, intentar hacerlo es algo así como imposible, ¿no? Entonces desde ahí os diría que bueno, yo creo que no se trata tanto de que nos vayamos, ¿no? Con la idea de que, bueno, de que de esta sesión vamos a aprender técnicas de investigación, ¿no? Cuando normalmente, no sé, en cualquier carrera uno se tira meses estudiando esto, ¿no? Sino más bien con la idea de, bueno, tenemos un mapa, ¿no? O espero poder ofreceros un mapa a partir del cual luego sobre la práctica, ¿no? Pues podamos ir profundizando, ¿no? Pero al menos tener como las coordenadas, ¿no? Que permitan o que ayuden a hacer ese plan de trabajo, ¿vale? Así que bueno, voy a ello para no enrollarme más. Cuando pensamos en la metodología de investigación, yo al menos tengo la sensación de que muchas veces confundimos metodología con técnica de investigación. Y no es exactamente lo mismo, y creo que es bueno, que es una distinción importante, porque cuando hablamos de con qué método vamos a investigar, en realidad estamos hablando de dos cosas. Una es con qué técnicas, pero la otra es también con qué mirada vamos a investigar, ¿vale? Y yo diría que ambas cosas son igual de importantes, ¿no? Una puede saber hacer, dominar las técnicas de investigación perfectamente, ¿no? Saber hacer entrevistas de maravilla, diseñarlas o saber hacer grupos de discusión y sin embargo tener una mirada que no le deja aprender, ¿no? Pues no sé, se me ocurre pues no sé, pienso así en una mirada, por ejemplo, muy cerrada, ¿no? Que parta, por ejemplo, de la idea de que, pues no sé, en los barrios de la periferia de Madrid todo el mundo es gente obrera que debería estar unida porque comparten los mismos problemas, ¿no? Y tiene una mirada muy centrada en esta idea y por más que luego haga entrevistas o las diseñe genial, si esa mirada no le deja ver otras realidades, ¿no? Mucho más múltiples y diversas, pues da igual que sepas usar bien las técnicas, ¿no? Entonces, yo creo que esta primera distinción es muy importante, ¿no? Y sobre todo es eso, porque solemos darle más importancia a las técnicas, porque nos suenan algo así como un poco más serio, riguroso u objetivo, ¿no? Aunque ya sabemos que no son nada de eso, y olvidarnos de esta otra parte que es la mirada, ¿no? Seguro que en algún momento con Marta, no sé si antes o después, eh, y seguro que en los talleres, ¿no? Ya ha ido saliendo mucho de esta mirada, ¿no? Pues que tiene que ver a lo mejor, ¿no? Pues con una mirada situada, ¿no? Con una mirada desde el feminismo. Yo, sin embargo, me voy a centrar más en otros 4 puntos de la mirada, ¿vale? Que no son particulares de esta aventura en la que estamos, sino que diría que son generalizables o deseables en cualquier investigación, ¿no? Más allá de que es una investigación pues que apueste por situar, ¿no? Que esté situada o no, da lo mismo, ¿no? Bueno, aunque no hay investigación que no esté situada, pero lo vamos a dejar para otro momento. Entonces, ¿cuáles son estos 4 elementos que yo creo que configuran una mirada, una buena mirada para investigar, ¿vale? Y luego después os contaré cuáles son las técnicas sobre las que aplicar esta mirada, ¿vale? Pues yo diría que el primer elemento fundamental
es la flexibilidad, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces cuando investigamos tenemos en la cabeza un tipo de método que es muy científico, ¿no? Entonces, ¿no? Pues que parte de una idea de, pues yo creo que para descubrir la vacuna del COVID hay que procesar la proteína X, ¿no? Entonces hace un ensayo en el laboratorio y se confirma o por el contrario, se desmiente, no, se rechaza esa hipótesis que yo tenía, ¿no? De que para desarrollar una vacuna hay que investigar eso, ¿no? Entonces, es ese tipo de método, que es, bueno, pues es por curiosidad, se llama deductivo, que usa más el mundo de las ciencias puras, ¿no? Es un método muy rígido, ¿no? Yo tengo una hipótesis, tengo una idea previa y la contrasto pues, a través del laboratorio, ¿no? Sin embargo, esto no es el método que normalmente usamos cuando investigamos desde las ciencias sociales, sino que nuestra mirada es mucho más flexible. Eso significa que usamos lo que se llama, en vez de un proceso deductivo, ¿no? De un poco de arriba abajo, tengo una hipótesis y la intento demostrar o falsar, usamos un procedimiento que es más de abajo arriba, ¿no? Que lo llamamos inductivo y que tiene que ver simplemente con que nosotros nos acercamos, ¿no? a esa realidad que queremos investigar. Claro que sí, con algunas ideas previas, pero la idea es que esas ideas previas no nos van a condicionar, ¿no? Sino que de alguna manera tenemos una flexibilidad absoluta a la hora de dejar que la realidad nos sorprenda, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que intentamos no es probar o demostrar nada, sino simplemente nos acercamos para comprender algo ¿no? que nos preocupa o que nos atraviesa, ¿no? Y en ese sentido no hay un punto de partida que yo tenga que demostrar, ¿no? Sino simplemente que me acerco con una flexibilidad de mente lo más amplia posible para intentar comprender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Muy ligado a esto estaría la segunda característica de una buena mirada investigadora, que es la apertura, ¿vale? ¿Qué sería la apertura? Sería, de alguna manera, es la predisposición a que cualquier idea previa que yo tenga, cualquier, no sé, análisis que ya haya hecho, cualquier intuición que yo tenga un poco identificada, se puede desmoronar en cualquier momento, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Dejar que incluso pues las palabras, ¿no? Los lugares comunes que aplicamos, pues a lo mejor no son útiles. Lo voy a explicar mejor con un ejemplo, ¿no? Hay una antropóloga que a mí me gusta mucho, se llama Nancy Shepherd Hughes, era también enfermera, escribió un libro precioso en los años 80 que se llamaba La muerte sin llanto, ¿no? Ella pues viaja en aquellos momentos como a unas favelas de Brasil, no recuerdo qué ciudad, que pues podéis imaginar, ¿no? En los años 80 como un foco de pobreza de estos tremendos, ¿no? Y ella pues va como enfermera a realizar su trabajo en una casa de niños, ¿no? Donde llevaban a los niños pues que se estaban muriendo por desnutrición, ¿no? Entonces, ella empieza, estando allí, empieza a observar que, o sea, que muchos de los niños que llegan a la casa, ¿no? Llegan como una especie de descuido selectivo de las madres. Es decir, que llegan muy débiles porque las madres pues alimentan más a sus otros hermanos, ¿no? O descuidan de una manera sutil, ¿no? Un poco la crianza de estos niños que acaban como muy desnutridos, ¿no?
en una especie de diagnóstico que compartiremos todos, esto nos podría parecer una barbaridad, ¿no? Como, Dios mío, madres que están dejando morir a sus hijos, ¿no? Y qué pasa con el amor maternal, ¿no? Y con la idea de, pues una madre siempre haría todo por su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Son unas monstruas, ¿no? Y eso es un poco el primer acercamiento que hizo ella, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Son ¿qué madres son estas, ¿no? Que están dejando selectivamente morir a sus hijos, ¿no? Cuando, sin embargo, Nancy aplica esta mirada abierta, ¿no? Empieza a cuestionarse hasta lo más íntimo de sus convicciones, ¿no? Y de repente empieza a preguntarse, bueno, ¿y si el amor maternal no fuera algo que existiera de manera natural y universal en todo el mundo? Y si el amor maternal a lo mejor es algo que construimos y que cuando se dan situaciones de extrema pobreza, a lo mejor no se puede construir hasta unos años más tarde en las que los bebés que nacen débiles han muerto y los bebés que son más fuertes sobreviven y a esos que sobreviven podemos por fin consagrarles el amor, ¿no? Es decir, no sé si con el ejemplo se entiende, lo que quiero decir es que no, nosotros tenemos una serie de convicciones, ¿no? Con las que empezamos toda investigación, ¿no? Pues nosotras creemos que el éxito de la paz ha sido este, o pensamos que una de las claves por las que el territorio ha conseguido lo que ha conseguido ha sido lo otro, ¿no? Sin embargo, tener la apertura, ¿no? Decir, bueno, igual no, igual esto se tiene que romper, ¿no? Igual que le pasó a Nancy, ¿no? Que partía con la idea de, bueno, es que el amor de una madre a un hijo es universal y se da desde el primer momento y estas son monstruas, ¿no? Y de repente dice, pues igual no, igual resulta que el amor de una madre a un hijo se construye con el tiempo y según las condiciones lo permitan o no, ¿no? Entonces, es como otra actitud, ¿no? En la mirada que es importante, ¿no? Esta disposición a que nuestras convicciones más profundas se puedan tambalear, ¿no? Y sin sentir por ello está, no, pues que es un problema, de hecho todo lo contrario, ¿no? Si nuestra disposición a dejarnos, a que nuestras convicciones se tambaleen está ahí presente, la investigación podrá dar mejores frutos, ¿no? Entonces, recapitulo, la primera, no se trata de tener una idea que voy a confirmar, sino se trata de acercarme a una determinada realidad para comprenderla sin nada que testear, ¿vale? O sea, puedo tener ciertas intuiciones, pero lo que se trata es de intentar ver lo que me está diciendo la realidad, no ser yo la que ya le está imponiendo a la realidad. Y en segundo lugar, esta idea de dejarse trastocar, ¿no? en todas nuestras convicciones, ¿no? Y en todos nuestros puntos de partida, ¿no? Una tercera elemento que compone una buena mirada investigadora es el extrañamiento. ¿Esto qué significa? Significa la capacidad de dejarse sorprender por lo cotidiano. Y esto es quizá lo más difícil, ¿no? Bueno, no, todo es bastante complejo, pero esto lo es especialmente. Eh, yo diría que en nuestro día a día hay un montón de cosas que realizamos de una manera automática o mecánica, ¿no? Porque las tenemos pues incorporadas, ¿no? Sabemos cómo funcionan, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo cuando lo explico en clase, ¿no? De mis estudiantes, bueno, yo, para las que no me conocéis, doy clases de antropología y, y bueno, pues cuando tú llegas a clase, yo no tengo que decir nada ni hacer nada, aparezco y mis estudiantes pues se sientan en una mesa, se callan y me escuchan, aunque la mayoría de veces no tenga nada muy interesante que contarles, ¿no? Y me escuchan durante 2 horas. Este hecho, por ejemplo, ¿no? Pues es algo que tenemos, esta forma de actuar la tenemos totalmente naturalizada, se ha ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pues nadie tiene que decir nada porque forma parte un poco pues, de los códigos, ¿no? sociales que hemos ido aprendiendo desde que empezamos en el cole y nos explicaron que esto funcionaba así hasta que llegamos a la universidad. Claro, si cuando yo estoy investigando
estas cosas que tengo tan, ¿no?, tan incorporadas y tan naturalizadas, no me las cuestiono, no practico el extrañamiento, pues muy difícilmente voy a poder sacar ninguna información, ¿no? Porque imaginaros que si yo me pregunto, bueno, ¿y cómo funciona una clase, no? Ah, pues ha llegado el profesor y la gente se sienta, ¿no? Y lo veo tan normal y no me cuestiono nada, ¿no? Pues lo único que saco es que hay una dinámica de sentarse y escuchar, ¿no? Sin embargo, si practico el extrañamiento, lo que tendría que hacer es empezar a preguntarme por todo. Desde, ¿quién es esa persona que ha entrado? ¿Qué ha hecho cuando ha entrado? ¿Dónde se ha colocado? ¿No? ¿Qué tono de voz ha usado? ¿Cómo se ha dirigido a los otros? ¿Y el resto de estudiantes? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde se ha sentado? ¿Por qué se ha sentado así y no así? ¿Qué caras han puesto? ¿Qué gestos han puesto? ¿No? ¿Por qué la clase está colocada de esta manera? ¿Por qué hay una mesa muy grande que está colocada en alto y otras mesas chiquititas más abajo? ¿No? Si empiezo a hacerme preguntas de cosas que son muy cotidianas, de repente empieza a brotar un montón de información y te das cuenta de que, por ejemplo, todo el aula de la clase está organizada para recordar a los estudiantes que esa persona que entra y que se va a sentar en una mesa mucho más grande, con una silla mucho más cómoda y elevada, es más importante que ellos, ¿no? Y ellos están colocados abajo y están colocados de una manera en la cual no pueden hablar entre ellos, sino que solo están mirando al profesor. Hay un montón de cosas que están sucediendo que de alguna manera nos están creando un espacio de poder en el que el profe pues impone un relato, ¿no?, a los estudiantes. Pues es algo parecido, ¿no? El extrañamiento lo podemos aplicar a cualquier situación cotidiana, ¿no? Una asamblea, llegamos, nos sentamos y empezamos a hablar, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas que preguntarse, ¿no? Entonces, es como si fingiéramos que somos no sé, un extraterrestre, ¿no? Que viene de, yo qué sé, que viene de cualquier planeta, se coloca en una asamblea, es la primera vez que ve una asamblea y dice, vale, ¿y esto cómo funciona, no? ¿Qué es? Y empieza a hacerse un montón de preguntas porque todo le resulta extraño, ¿no? Pues se trata de jugar a eso, ¿no? Pero es difícil porque son situaciones que son cotidianas y nos llegamos todos los domingos y nos juntamos en una asamblea. Pues se trata de empezar a preguntarse pues eso, paso por paso, por cada una de las cosas que están pasando ahí. Y es difícil porque nosotros las hacemos de manera natural porque nos la hemos aprendido, ¿no? Entonces es un poquito esa idea, ¿no?, de empezar a preguntarse por cosas que sin embargo nosotras hacemos de manera cotidiana, porque solo cuando nos preguntamos por esas cosas nos empezamos a dar cuenta, pues que a lo mejor en una asamblea sí, nos sentamos, pero hasta que fulanita no se sienta, el resto no se sienta. O a lo mejor nos damos cuenta que sí, los turnos de palabra van fluyendo, pero hay unos que hablan más y otros que hablan menos. ¿Qué pasa con los que hablan menos? ¿Dónde se colocan? ¿Qué gestos tienen? ¿No? Entonces empieza a surgir, cuantas más preguntas nos hagamos de esas cosas que son cotidianas y que ya más o menos conocemos, mucha más información vamos a obtener que si las damos por sabidas, ¿no? Entonces, flexibilidad, apertura, extrañamiento. Y la última que os quería transmitir de esta mirada es la idea de que en realidad nunca hay una sola versión de los hechos, ¿vale? Es decir, nunca hay un único relato de eso que queremos investigar, ¿no? Y lejos de que eso sea un problema, pues es bueno, no sé, es una virtud, es que es así, ¿no? Quiero decir que cuando yo, por ejemplo, quiero saber qué metodología usa territorio doméstico para tal cosa, según a quien pregunte, a lo mejor no me da la misma respuesta, ¿no? Y no es necesario llegar a una única respuesta, ¿vale? O sea que a veces hay distintos relatos y precisamente una investigación lo que hace es tejerlos un poco, ¿no? Ver donde uno complementa al otro, lo enriquece, lo contradice también, lo matiza, ¿no? Y todo eso sucede, ¿no? Sucede porque en la realidad pues está formada por un montón de personas y cada persona pues tenemos nuestros puntos de vista, nuestros posicionamientos y todos en el fondo son igual de válidos, ¿no? Porque supongo que ya habréis hablado
con Marta, ¿no? Que no hay una, en realidad no hay una cosa objetiva fuera que se trate de conocer y alcanzar, sino que lo que estamos investigando pues son experiencias, prácticas de mucha gente que tiene pues eso, sus distintos puntos de vista, ¿no? Y entonces el objetivo fundamental de esta mirada es ser capaz de recogerlos todos, ¿no? Sin intentar aplanar la realidad buscando solo como un relato único, ¿vale? Entonces, no sé si más o menos en estos 15 minutos he conseguido transmitiros estas ideas, pero que os quedarais al menos con estos nombres, ¿no? Flexibilidad, apertura, extrañamiento y puntos de vista, ¿no? Distintos, y que pensemos, bueno, cuando vayamos a aplicar las técnicas de investigación, ¿no? Lo que se trata es de entrevistar, observar, hacer grupos de discusión, pero siempre con esta mirada, ¿no? Con esta mirada que busca comprender la realidad, que busca estar abierta a que se nos desestabilicen las certezas, que busca extrañarse y preguntarse por todo, que busca entender, ¿no? La multiplicidad de relatos que hay en juego, ¿no? Entonces, que con esa idea, ¿no? de investigación sea con la que aplicamos unas técnicas que ahora os voy a brevísimamente mencionar, ¿vale? Entonces, si hemos dicho que una metodología de investigación es una mirada y unas técnicas, pues vamos con la segunda parte, que son las técnicas, ¿vale? Las técnicas de investigación lo que nos van a permitir es obtener información, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de información, eso quizás sería como lo primero, ¿vale? Hay una información que llamamos primaria y hay una información que llamamos secundaria, ¿vale? La información primaria es la que vamos a producir nosotras, ¿vale? Con nuestra investigación. Y la información secundaria, a veces se llama fuentes secundarias, es la que ya está disponible, la que ya existe y de alguna manera solo tenemos que recopilarla. Digo solo, no es que sea fácil, pero bueno, hay que recopilarla, ¿vale? Entonces, una la vamos a producir y otra la vamos a recopilar, ¿vale? La que vamos a recopilar, bueno, pues puede ser de muchos tipos, ¿no? Estas información o fuentes secundarias, pero fundamentalmente, pues yo os mencionaría tres, ¿no? Nos puede interesar recopilar cosas que sucedan, que tengamos en prensa, ¿no? O cosas que tengamos en archivo, documentos, ¿no? Pues no sé, que nos puede interesar ver pues qué noticias ha habido sobre el campo andaluz en los últimos 2 años y cómo los distintos periódicos pues han hecho eco de unas u otras cosas, ¿no? O pues coger, yo qué sé, el disco duro que tiene tal persona de la PA para ver pues todos los documentos públicos que se han hecho, ¿no? O ver las letras de canciones que desde el territorio hemos escrito, ¿no? Entonces es una labor de recopilación de documentos en prensa o que tengamos. También nos puede interesar acceder a números, básicamente, a bases de datos, ¿no? Pues, por ejemplo, saber cómo ha ido evolucionando el número de mujeres dadas de alta en la seguridad social en el servicio doméstico, en el régimen de empleadas de hogar. O, no sé, cómo ha ido evolucionando el número de denuncias presentadas donde sea, ¿no? O el número de desahucios de tal manera, ¿no? Entonces, existen bases de datos que recopilan esta información, ¿no? Y que nos permiten como tener un poco de contexto, ¿no? Y por último, nos puede interesar también recopilar lo que se llama muchas veces literatura gris, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con documentos legislativos o normas, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido cambiando la regulación del régimen especial del trabajo doméstico, o no sé, pues, ¿no? 1000 situaciones así, o cómo han ido cambiando la ley de arrendamiento o las normativas dictadas por tal persona, ¿no? Entonces, bueno,
hay distintas fuentes o informaciones secundarias. Lo que me interesa es eso, que tengamos en mente que en este caso hacemos como no las producimos, las recopilamos, ¿no? Y que normalmente es un tipo de información que lo que nos va a dar es contexto, ¿no? Nos va a permitir, pues, el acceso a esa información no nos va a explicar nada de lo que queremos conocer, pero a lo mejor nos da unas coordenadas en las que enmarcarlo, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, me puede interesar ver cómo ha ido evolucionando el sindicalismo en el campo andaluz, poniéndolo en relación con pues las noticias que han ido surgiendo, ¿no? O con la normativa de tal sitio, ¿vale? Entonces, bueno, quizá la primera pregunta a realizarse es esta, ¿no? Si hay algún tipo de información que nos pueda ser útil recopilar porque nos pueda dar un contexto desde el que pensar, ¿no? Entonces, eso serían, pues, esa información secundaria, ¿no? Y una vez que, bueno, que fijamos esta información, que ya digo, requiere de tiempo, pero que quizá es menos compleja porque es una labor de búsqueda y recolecta, vendría la parte, pues, más nuclear de una investigación, que es, ¿vale?, qué tipo de información queremos producir nosotras, ¿no? Lo que llamaríamos esta información o fuentes primarias, ¿vale? Y para producir esa información es para lo que necesitamos unas técnicas concretas de investigación, unas técnicas a las que vamos a aplicar esa mirada que os he dicho, ¿vale? Entonces, vamos con esas técnicas, ¿vale? Hay una división que es importante tener, y es que hay técnicas cuantitativas, que se refieren a números, y técnicas cualitativas, ¿vale? Que no son números, básicamente. Lo que a mí me gustaría, como es muy poquito tiempo, no es tanto que comprendáis del todo cómo se usa una técnica, ¿vale? Porque yo creo que esto sobre la marcha y con el acompañamiento de Marta, de Bea, lo vais a poder materializar, sino que entendamos o que yo sea capaz de explicaros bien para qué sirve cada técnica, ¿no? Y entonces que tengamos un poco claro, según qué información queramos obtener, nos interesa esta u otra técnica, ¿no? Luego ya en concreto cómo la desarrollamos, pues igual necesitamos un poquito de acompañamiento porque yo no os voy a poder dar más que 2 pinceladas, ¿vale? Entonces lo que voy a insistir mucho en las técnicas es en que entendamos para qué sirve cada una, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que distinguir, os decía, es entre cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y ahí, de nuevo, lo fundamental es entender para qué sirven las técnicas cuantitativas y para qué sirven las técnicas cualitativas, ¿vale? Las técnicas cuantitativas, que sería fundamentalmente una encuesta, lo que sirven es para, de alguna manera, ofrecer una información, ¿no? O proporcionar una información que nos permita obtener grandes líneas, como si fuese una mirada de pájaro, como si nos fuera a dar, no sé, imaginaros que estamos contemplando una ciudad, ¿no? Una pequeña ciudad, y quisiéramos ver un poco cuál es su silueta, ¿no? Esta, yo qué sé, imaginaros pues Madrid, ¿no? Con sus 4 torres estas espantosas, luego, ¿no? Una zona también de edificios altos en la Castellana, luego los barrios más bajitos, ¿no? O sea, como que que en una mirada de pájaro pudiéramos entender cuáles son las grandes líneas, ¿no? O los grandes problemas que están sucediendo en lo que nos interesa investigar, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, si yo quiero detectar, ¿no? Pues en el caso del trabajo del hogar y de cuidados, ¿no? Pues cuáles son las principales preocupaciones de las trabajadoras, ¿no? Y no, de alguna manera, no pretendo comprender con profundidad qué hay detrás de cada una de esas preocupaciones, sino tener como esta radiografía, este mapa, ¿no? O sea, pues hay estas 3 preocupaciones, ¿no? Es un poco pues estas encuestas que, pues yo que sé, que habéis escuchado 1000 veces en los medios de comunicación, ¿no? Pues pues cuáles son las 3 principales preocupaciones de los españoles en este momento: el paro, la economía y el coronavirus, ¿no? Pues cuantifica, ¿no? Y de alguna manera permite
más que comprender, ¿no? Porque eso no nos da pistas de la gente a qué tiene miedo, ¿no? O qué ve mal, qué problemas ve en la economía mal, no nos permite comprender, pero nos explica, ¿no? Nos permite trazar esta pequeña radiografía, ¿no? Entonces, si necesitamos algún tipo de información de este estilo, pues lo que se trata es de diseñar una encuesta, un pequeño cuestionario, ¿vale? Un pequeño cuestionario que lo que nos dé, pues estas grandes líneas, ¿no? Pues grandes preocupaciones o grandes fortalezas o no sé, o simplemente, pues no sé, cualquier cosa que nos pueda interesar, ¿no? Entonces, en este caso diseñamos un cuestionario que lo que hace es que tiene un conjunto de preguntas eh, muy cerradas, ¿no? Pues 10 preguntas, 15 preguntas, las que se hacen a todo el mundo por igual, ¿no? Que tiene unas respuestas que están ya prefijadas de antemano, porque lo que nos interesa es poder contarlas, ¿no? Entonces, no nos interesa si cada persona, ¿cuál es lo que más te preocupa? ¿No? Y pudiera meterse ahí un discurso de 5 minutos, yo eso no lo puedo cuantificar, entonces normalmente pues le doy unos códigos y digo, pues te preocupa más esto, esto, esto o esto, y tú eliges, ¿no? Y gracias a que son pocas preguntas cerradas y con las respuestas también cerradas, puedo hacer muchos cuestionarios o encuestas, es lo mismo, de manera muy ágil y rápida, y así puedo cuantificar un poco pues cuál es el sentir o cuál es un poco, ¿no? Pues las preocupaciones, como decía, ¿no? O lo que sea que me interese preguntar, ¿vale? Entonces, si en algún momento pues sentimos que necesitamos eso, algo que nos trace unas grandes líneas, que nos marque unos grandes ejes, ¿no? En partir de los cuales pensar, pues un cuestionario, que es esta técnica cuantitativa, pues es interesante, ¿no? Pero ya digo, siempre para obtener una mirada de pájaro, ¿vale? Que explica algunas cosas, pero que no nos permite comprender lo que hay detrás de esas respuestas, ¿vale? Simplemente nos permite cuantificar un poco y hacernos la idea de por dónde van los sentires, ¿vale? Para comprender en un sentido más amplio estarían las técnicas cualitativas, ¿vale? Que van a la, pues como su propio nombre indica, ¿no? A la calidad y no a la cantidad, ¿no? Entonces, no nos interesa saber si 20 personas señalaron la COVID como su principal preocupación y 10 señalaron la economía, sino que lo que nos interesa es comprender exactamente pues detrás de las respuestas de la gente qué miedos hay, qué preocupaciones concretas, cómo piensan la pandemia, cómo la han vivido, ¿no? Ese intento de, pues, como decía, de comprender, ¿no? Más que de explicar, ¿vale? Y técnicas cualitativas, pues en el ratito que me queda os voy a explicar fundamentalmente tres, ¿vale? Son la observación participante, la entrevista y el grupo de discusión, que yo creo que son las tres más usadas y quizá a las que veáis más sentido, ¿vale? Voy a empezar con la primera, con la observación participante, ¿vale? ¿En qué consiste la observación participante? Pues consiste en obtener información a través de lo que nosotras somos capaces de capturar con nuestros sentidos, ¿vale? Es decir, se trata de ir a un sitio, pues a una asamblea, a una reunión del sindicato, a el día a día de un banco, no sé, y con lo que son nuestros sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el oído, intentar producir información, observar, ¿vale? Lo que observamos fundamentalmente son las prácticas sociales, es decir, lo que queremos es ver lo que la gente hace, ¿vale? Esto es muy importante porque ya os digo que me interesa que tengamos claro para qué sirve cada técnica, ¿no? Entonces, si la encuesta sirve sobre todo para cuantificar, para detectar las grandes líneas, ¿no? que preocupan o sentires en torno a un hecho, ¿no? Pues la observación lo que sirve es
para obtener información sobre las prácticas, sobre lo que la gente hace, ¿vale? Lo que la gente hace en determinados escenarios de su vida, ¿no? Y para ello lo que hacemos es estar en ese lugar, ¿no? Y ponernos a observar, ¿no? Con esa mirada que os decía, ¿no? A observar extrañándonos de todo, a observar dejándonos que se nos caigan todas las certezas, ¿no? Pero sobre todo es importante que distingamos que vamos a observar de una manera distinta a como lo hace el resto de personas que están en esa situación, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si yo voy a observar en una reunión pues, de la APA, por ejemplo, ¿no? Y soy una persona que está dentro del colectivo, ¿no? Yo cuando estoy ahí tengo un propósito único que básicamente es realizar las actividades que necesito en el espacio concreto en el que estoy, ¿no? En la situación en la que participo, ¿no? Entonces, pues estoy en una asamblea, yo estoy y mi propósito pues es levantar la mano si quiero intervenir, asentir si estoy de acuerdo, ¿no? Participar en la situación social, ¿no? Igual, pues por poner un ejemplo más sencillo, si estoy en una cafetería y quiero un café, pues voy y me acerco al camarero o la camarera y le pido un café, ¿vale? Sin embargo, cuando estoy en esa cafetería como una investigadora que está haciendo observación participante, lo que hago es que tengo un propósito doble. Por un lado, tengo que actuar como una persona y coger el café, pero por otro lado, tengo que estar todo el rato preguntándome y observando todo lo que está pasando en esa situación, ¿no? Dónde está la barra, dónde está el camarero, cómo me atiende, si funciona igual si se lo pido de una manera o de otra, ¿no? En ese sentido, es eso, yo tengo el propósito doble, uno, de estar dentro de esa situación para poder observarla, pero a la par tengo que estar pensando sobre esa situación, ¿no? Con lo cual es como doblemente complejo, ¿no? Del mismo modo, la persona que simplemente está participando de la situación muchas veces emplea una desatención selectiva. ¿Qué significa eso? Pues que si yo voy a la cafetería y pido el café, simplemente voy, miro al camarero, la camarera, le ficho, le doy el café, pago y ya está. Pero si yo estoy intentando hacer observación participante, tengo que tener una atención aumentada. ¿Qué significa esto? Que tengo que estar alerta a todas las cosas que pasan, porque me interesa no solo pedir el café, sino también ver a quién tengo al lado en la barra, si le atiende primero a él o me atiende a mí, si detrás hay un corro de personas que está haciendo, si el camarero habla o no habla con la persona, ¿no? En el ejemplo de que estamos en una asamblea, pues no es de la paz, ¿no? Pues me interesa no solo si yo estuviese como participante, pues y quiero participar, levanto la mano y hablo, pero si estoy como observadora, me interesa ver no solo quién habla, sino cómo habla, qué tonos usa, qué hace el resto de personas, cómo reciben lo que dice, si hay personas que están más implicadas en la asamblea, personas que se desconectan, si se hacen grupitos, ¿no? Tengo una atención totalmente ampliada, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que cuando nosotros estamos en una situación como participantes, tenemos una observación como en ángulo cerrado, ¿no? Es decir, que nosotros miramos, ¿no? Y hacemos las cosas simplemente que son necesarias para el propósito que tenemos, para que el propósito que tenemos tenga éxito, ¿no? Sin embargo, cuando estamos haciendo observación participante, tenemos una observación en ángulo abierto. Significa que las cosas que nos interesan se amplían, ¿no? Porque queremos coger cuanto más mejor de lo que está pasando en esa situación concreta, ¿no? Y quizá la última diferencia que me interesa, ¿no? Para que entendáis mejor, es que normalmente cuando nosotros estamos en una situación, pues eso, participamos, hacemos lo que necesitamos, nuestro propósito y fin, ¿no? Y por supuesto no registramos nada de esto. Bien, pues la clave
de una buena observación participante es que todo lo que está pasando y todo lo que estamos intentando atender, ¿no? y observar lo registramos en un cuaderno, lo que se llama un cuaderno de campo, ¿vale? Entonces, ese cuaderno de campo es una herramienta fundamental de la que ahora os voy a hablar, ¿no? Entonces, digamos que lo que os tenéis que quedar con la idea es que si lo que nos interesa saber es qué cosas hace la gente, qué cosas hace la gente en una asamblea, qué cosas hace la gente en un desahucio, qué cosas hace la gente en su día a día, ¿no? Si lo que nos interesa saber es qué cosas hace la gente, lo que vamos a aplicar es la técnica de la observación participante. Entonces lo que vamos a hacer es ir a esa situación que nos interesa como si fuéramos una persona más, pero con esta idea que os estoy diciendo, que tenemos que tener todo el rato la atención amplificada y todo lo que pase ese día lo vamos a registrar sistemáticamente en un cuaderno. Y esa es la información que vamos a producir. Antes de daros un par de consejos sobre el cuaderno, deciros o contaros que una cosa que tenemos que decidir también es cuánto vamos a participar en esa situación, ¿vale? Hay, por ejemplo, momentos que nos puede interesar no participar nada. Por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, que vamos a una manifestación, ¿no? Y lo que como lo que nos interesa es coger cuanto más información mejor de cómo está pasando, ¿no? Cómo la gente está haciendo tal y cual, pues yo me puedo colocar en una esquinita, ¿no? En la mani y con mi cuaderno ir observando y registrando lo que veo, ¿no? Puede haber situaciones en las que, sin embargo, esta opción no existe porque puede quedar un poco raro, ¿no? Pues estamos en una asamblea, todo el mundo está participando y yo ahí en una esquinita escribiendo, ¿no? Parece que queda un poco como un espía, ¿no? Entonces puedo decidir, bueno, pues voy a tener una participación un poco moderada, ¿no? Pues de quién está, y va preguntando, pero no es uno más, ¿no? Entonces, pues voy a acompañar a un grupo de mujeres, pues que van a ir a su puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, pues yo estoy ahí con una participación moderada, ¿no? Pues estoy, me ven, me perciben, no me puedo camuflar como en una manifestación, pero simplemente pues me limito pues a preguntarles cosas o a conversar de una manera un poco pues periférica, ¿no? O discreta. O puede haber situaciones en las que me interese o no haya más remedio que tener una participación activa, ¿no? Pues porque a lo mejor, pues no sé, es que estoy en la asamblea de mi colectivo y queda extraño que yo no esté ahí dentro participando, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay distintos niveles, ¿no? Desde el observador, la observadora que está en la situación y que nadie la ve y pasa un poco desapercibida y simplemente toma notas, ¿no? Lo cual está bien porque nada te interrumpe para tomar notas, pero es verdad que no puedes acceder a mucha información porque tú lo ves desde fuera, pero no sabes pues qué conversaciones está teniendo la gente en la manifestación o qué posibles tensiones hay. Hasta una observadora que está participando como una más en una reunión o lo que sea, lo cual pues tiene la ventaja de que accedes a mucha más información y el problema de que a lo mejor pues está más difícil, ¿no? Pues registrarla o estar con el cuaderno, incluso sería raro, ¿no? Y a veces pues simplemente una tiene que tirar de memoria y de vez en cuando pues ir al baño y grabar las cosas que han pasado porque era extraño ponerse a sacar el cuaderno. Bueno, dependerá de cada situación, pero sí que es una decisión que normalmente pues nos planteamos un poco a priori, ¿no? ¿Y en el cuaderno qué registramos? Bueno, pues en el cuaderno es importante que registremos, pues la consigna es cuanto más mejor, ¿vale? Cuanto más mejor y cuanto mayor detalle, mejor. Entonces, vamos a anotar todo lo que pasa en ese día. Todo lo que pasa significa todo lo que estamos viendo que la gente hace, ¿no? Pues fulanita se ha sentado en tal sitio, mira de esta manera la tal, ¿no? Pero también lo que la gente dice, ¿no? Y fulanita levanta la mano, toma la palabra y dice tal cosa, dice la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, intentamos registrar tanto lo que la gente hace como lo que la gente dice.
¿vale? Y son igual de importantes las dos cosas, ¿vale? Nos importa también el lenguaje, con respecto a lo que la gente dice, el lenguaje verbal, pero a veces también el no verbal, ¿vale? Porque igual de importante es que yo diga, pues vamos a hacer tan cosa, ¿no? Que lo diga con un puño en alto y con mucha fuerza, a que lo diga, yo qué sé, casi con cabreo, ¿no? O sea, que a veces nos dejamos un poco llevar por las palabras, pero hay otros lenguajes que tienen que ver con el cuerpo que también son importantes, ¿no? Entonces, el tono de voz, ¿no? Los gestos con los que yo acompaño, todo eso también es importante registrarlo, ¿vale? Entonces, lo que la gente hace, lo que la gente dice y en lo que la gente dice no solo la palabra, sino también el lenguaje del cuerpo, ¿no? Importa también no solo lo que la gente hace o dice, sino cómo reacciona el resto de gente ante lo que hace o dice, ¿no? En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta no solo eso, las reacciones de las personas y que todo eso lo registremos, ¿no? Importa también que no nos fijemos solo en determinadas personas, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar un poco por los protagonistas, ¿no? De una situación y nos olvidamos del resto, ¿no? Pues yo qué sé, pues por ejemplo cuando estamos, yo siempre pongo el ejemplo de, pues estás en una clase, ¿no? Y intentas hacer observación en una clase, te dejas llevar mucho por lo que dice el profesor, pero claro, el profesor no es más que uno más de las personas que están en esa situación, ¿no? O si alguien en una asamblea habla mucho, como que la atención se te fija, ¿no? Entonces, no tiene sentido pensar en que hay protagonistas de una acción, sino que hay que intentar mirar a todo el mundo por igual, ¿no? Aunque haya personas que toman más la voz que otras, pero tanto nos interesa quién toma la voz como quien no se siente capaz de tomar la voz, ¿no? Y eso solo lo vamos a detectar si nos fijamos también en las personas que están más en los márgenes, ¿no? Cuando registramos lo que pasa no tiene sentido inventarse diálogos, ¿vale? No podemos registrar todo, entonces normalmente usamos un estilo indirecto, ¿no? Pues fulanita dijo tal cosa, ¿no? Pero ese tal cosa es una pequeña resumen que hacemos, ¿no? Una reconstrucción porque no es posible recoger todo tal cual. Pero sin embargo, si en algún momento ha habido una expresión o algo que nos ha llamado la atención y que sí que lo hemos recogido tal cual, lo ponemos entre comillas porque normalmente será porque ahí hay algo importante, ¿no? A lo mejor, si por ejemplo decimos, y fulanita empezó a contar cómo había ido, cómo fue la acción el otro día en el Congreso, ¿no? Y hacemos el estilo indirecto, dijo que había sido un éxito, que les había dado mucha energía, pero que sobre todo cuando se encontraron con Santiago Abascal y el cabrón les dijo, y entonces de repente recuerdas esa palabra exacta, pues eso es importante, señalarlo entre comillas, porque nos da pistas de que ahí pasó algo importante y por eso lo hemos recordado literalmente, ¿no? Y lo mismo las comillas a veces las usamos para señalar conceptos que han usado las personas, ¿no? Y que nos parecen como muy importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, entonces fulanita tomó la palabra ¿no? Y entonces habló de los abrazos, ¿no? Y entonces ese abrazo es una palabra que ha usado ella, ¿no? O una palabra nueva que se ha inventado, ¿no? Y que y que te ha llamado la atención, las entrecomillamos, ¿no? Las comillas las usamos justo para eso, para palabras o expresiones que recordamos de manera literal, porque sabemos que ahí ha pasado algo importante, que ahí hay una palabra que nos va, o una idea que nos va a ayudar a pensar y que por eso la recordamos de manera literal, ¿vale? Y bueno, en principio, si por ejemplo estamos observando pues una situación muy compleja, ¿no? Pues yo qué sé, una manifestación, una reunión muy larga, tal y cual, a veces es útil que, bueno, que vayamos como por escenas, ¿no? Entonces a lo mejor que primero nos fijemos en la asamblea central, ¿no? Que luego nos fijemos en los grupos que andan por los pasillos del sitio, que luego nos fijemos en lo que está pasando afuera del local de reunión, ¿no? Y que vayamos un poco señalando, pues ahora voy a observar la escena 1, luego la escena 2, luego la escena 3, ¿no? O imaginamos que la asamblea se divide en grupos de trabajo, pues me voy primero a uno, luego a otro, ¿no? No podemos intentar describir todo, ¿no? Nos vamos centrando en las escenas, ¿vale?
Y es importante en eso que registramos que no solo tengamos en cuenta lo que la gente dice, hace, cómo lo dice, cómo reacciona, el lenguaje verbal, no verbal, sino también que vayamos identificando quién es quien dice qué, ¿no? Porque lo que os decía, que luego hay muchos relatos de la realidad, entonces es importante saber quién está diciendo qué cosa, ¿no? Identificar a los protagonistas de cada una de las acciones, ¿vale? Y en este sentido, quizá el resumen de lo más importante es que siempre intentemos evitar la tentación de resumir, ¿vale? Y que por tanto, cuanto más seamos capaces de, bueno, pues de registrar con el mayor detalle posible, mejor va a ser esa observación participante, ¿vale? Entonces, bueno, ese podría ser un poco el resumen. Cuanto más detalle, mejor, ¿vale? Entonces, si estamos, no sé, una hora observando en una asamblea y nos salen 7 páginas de notas, 8 páginas de notas, genial. Eso es que hemos triunfado en esa reflexión y en esa observación de ese día, ¿vale? Entonces, eso sería la observación, de una manera así muy resumida, que insisto, nos sirve sobre todo para saber lo que la gente hace, ¿vale? La otra técnica que os quería hablar es la entrevista. ¿Para qué nos sirve la entrevista? Para saber, fundamentalmente, lo que la gente dice que hace, es decir, los discursos, ¿vale? Nosotras hacemos unas cosas, pero decimos que hacemos otras cosas, ¿vale? A veces coinciden, pero muchas otras veces no, ¿vale? No sé si igual un ejemplo ayuda más, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, yo, bueno, soy una profesora maravillosa, explico todo con un nivel de cuidado y de claridad impresionante, ¿no? Y luego me ves como profesora, pues no, pues está más dispersa que otra cosa, ¿no? Una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que digo que hago, ¿vale? Ya digo, a veces coinciden y a veces no. Pero lo que decimos que hacemos es muy importante porque normalmente nos está hablando de valores y representaciones sociales, ¿vale? No sé, un ejemplo, el típico ejemplo que se pone, es un poco chorra, pero se entiende bien, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de, de las relaciones de pareja, ¿no? Una cosa es lo que hacemos, ¿no? Y no, pues en casa, yo qué sé, pues al final, no sé, acabas asumiendo tú lo que no tendría que hacer el otro, tal y cual, ¿no? Sin embargo, en el discurso yo diría, no, yo creo en la igualdad, no voy a ceder, no voy a hacer tal, ¿no? Entonces, una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que digo que hago, pero lo que digo que hago remite a un conjunto de ideas que son importantes porque son valores sociales, ¿no? Entonces, si yo digo que no voy a pasar porque mi pareja no asuma su responsabilidad, aunque luego sí que pase por eso que te estoy diciendo tiene su importancia porque te está hablando de cuál es, pues, por ejemplo, un valor fundamental en el feminismo, ¿no? Entonces, para acceder a estas cosas, es decir, a que la gente dice que hace, necesitamos la entrevista, ¿vale? Que es justo eso, nos va a dar información sobre las normas, los valores, los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Que funcionan en un determinado grupo, ¿no? Y que, bueno, a veces no coinciden con lo que hacemos, pero son muy importantes porque constituyen ese conjunto de valores compartidos en torno a los cuales pensamos nuestra vida, aunque luego la vida tenga quiebras y contradicciones, ¿vale? También es útil la entrevista para procesos que tengan que ver con el pasado, ¿no? Yo solo puedo observar el presente, pero a veces quiero saber pues, cuál ha sido la trayectoria de un determinado colectivo. Pues para eso no me queda más remedio que hacer una entrevista, ¿vale? Y por último, también es útil para poder ver procesos de cambio, ¿no? Poder reconstruir un proceso de cambio. Pues cómo era La Paz hace 5 años y cómo es ahora, ¿no? Eso, de nuevo, yo no puedo observarlo, porque observar es en el aquí y en el ahora, prácticas sociales. Entonces, para eso funciona muy bien la entrevista, ¿vale? Entonces, básicamente,
nos quedamos con estas tres ideas, ¿no? Para comprender lo que la gente dice que hace, es decir, el conjunto de normas, de valores, de prejuicios que hay detrás de nuestras prácticas, para entender el pasado y para entender los cambios, pues fundamentalmente para esas tres cosas nos sirve la entrevista, ¿no? También nos sirve, quizá la cuarta cosa se me estaba olvidando, para conocer cómo las personas se sitúan ante esas normas y valores, ¿no? Entonces, pueden existir un conjunto de normas, pero yo, pues, de acuerdo, en desacuerdo, las reinterpreto, las hago mías, ¿no? Todas esas posiciones un poco más subjetivas, que son particulares, también salen con la entrevista, ¿vale? Entonces, de nuevo, pues vamos viendo, ¿no? Ya tenemos tres técnicas. Entonces, ¿que queremos saber cuáles son las grandes líneas, las grandes tensiones? Hago una encuesta, que me interesa tener números, cifras. ¿Que quiero saber qué hace la gente, qué prácticas usa? Observación participante. ¿Que quiero saber lo que la gente dice que hace, las normas, los valores, el pasado, el cambio, las posiciones de cada uno? La entrevista, ¿vale? La entrevista, ¿cómo se hace? Bueno, pues la observación ya vimos que se trata de ir a una situación social con una atención amplificada y registrar todo lo que está pasando. La entrevista es una conversación con otra persona, ¿vale? Normalmente solemos llevar un guión, ¿vale? Que un guión es un conjunto de preguntas que de alguna manera esperamos hacerles, ¿vale? A esa persona. Ese guión lo hacemos adaptado a la persona, perdón, voy a coger un papel que necesito, lo hacemos adaptado a la persona en concreto a la que vamos a entrevistar, ¿vale? Entonces, normalmente necesitamos tantos guiones como personas a entrevistar, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una entrevista, pues no sé, a un dirigente sindical que a una empleada que trabaja de manera ilegal o, ¿no? o que a una persona, o que a un abogado, es distinto, ¿no? Entonces, a veces esos guiones que vamos a hacer tendrán preguntas en común. Esto es interesante porque nos permite comparar, ¿no? Pues a ver, sobre la situación en el campo, ¿qué piensa el sindicalista? ¿Qué piensa la tal mujer? ¿No? Entonces, a veces nos interesa que haya preguntas compartidas, pero hay otras preguntas que necesariamente van a tener que ser distintas, ¿no? Porque si no, yo no le puedo preguntar a una mujer que acaba de llegar, que está trabajando de manera tal, ¿no? Pues, ¿qué piensa sobre la legislación española hace 10 años, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es eso, pensar en un guión en función de la persona a la que vamos a entrevistar. Si vamos a entrevistar a 3 trabajadoras, pues sí que nos sirve el mismo guión, ¿no? Y en el guión pensamos qué preguntas nos interesan que sean compartidas y cuáles nos interesan, o sea, cuáles necesariamente tienen que ser diferentes, ¿no? El guión normalmente lo dividimos, para diseñarlo, lo dividimos en bloques, que ayuda, ¿vale? Tenemos que pensar que una entrevista dura más o menos una hora, hora y media, ¿vale? Eso significa, y que lo que nos interesa es que la gente hable y hable mucho, ¿no? No tenemos que ser nosotras las que hablemos, nos interesa que hablen las personas a las que entrevistamos, ¿no? Entonces eso significa que si no queremos convertir la entrevista en un interrogatorio, tenemos que pensar en una entrevista que tampoco tenga muchísimas preguntas, ¿vale? Se trata más bien del arte de saber hacer unas pocas preguntas que permitan a las personas contarnos muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, es una tontería deciros un número, pero yo qué sé, si pensamos una entrevista con 20 preguntas ya serían muchas preguntas, ¿vale? Ya sería un poco agobio para la persona, ¿no? Entonces, por eso mismo dividimos la entrevista en una serie de bloques, que lo normal es que no sean más de 4 o 5 bloques, ¿no? Que son los distintos temas por los que vamos a pasar en la entrevista, y cada bloque a lo mejor pues tiene 3 o 4 preguntas, más o menos, ¿vale? Los bloques es importante que vayan de lo más concreto a lo más abstracto, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que
lo más fácil en la entrevista es como un proceso de una conversación en la que vamos a ir pensando juntas, ¿no? Entonces, si yo la primera pregunta que le hago a una persona es ¿qué piensas sobre el sindicalismo feminista? A lo mejor se queda como totalmente en blanco, ¿no? Y sin saber qué decir. Sin embargo, si empiezo preguntándole, pues cuéntame un poco cómo ha sido tu trayectoria pues como trabajadora del hogar, ¿no? Como eso es algo que forma parte de su biografía y es más sencillo, pues es más fácil que se empiece a hablar por ahí, ¿no? Y poco a poco voy pensando los bloques temáticos cada vez más abstractos. Y a lo mejor el último, después de una hora de conversación en la que hemos compartido muchas cosas, quizá ya pueda preguntarle a qué le resuena a ella esta idea del sindicalismo feminista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya digo, es importante que vayan de menos a más. Entonces, normalmente el primer bloque suele ser una presentación de la persona, algo que tenga que ver un poco pues con su trayectoria, algo que pueda narrar en primera persona y luego después pues voy definiendo los otros bloques, pues por ejemplo, ¿no? Pues después vamos a hablar de cómo fue el colectivo, después vamos a hablar de cuándo llegó ella y cómo tal, ¿no? De su trayectoria dentro del propio colectivo. En tercer lugar, le voy a preguntar sobre pues el feminismo y cómo empieza ya a hablar del feminismo y por último pues ya hablaremos del sindicalismo, ¿no? Entonces pensamos esos bloques y ya digo, cada uno de esos bloques tiene una serie de preguntas que ahora os voy a dar un par de pistas, ¿vale? Aunque nosotras llevemos este guión hecho, ¿no? Que es un poco nuestro, bueno, lo que nos da la seguridad, ¿no? Es muy importante que este guión estemos dispuestas a saltárnoslo todo el rato. Porque lo que se trata es que la entrevista se parezca lo menos posible a un interrogatorio y lo más posible a una conversación natural, ¿no? En este sentido, si la persona, pues por ejemplo, va hacia otro tema de interés, ¿no? A lo mejor yo no lo tenía pensado en el guión, pero veo que puede ser interesante, pues la dejo que vaya, ¿no? O sea, a lo mejor me está hablando de un tema, ¿no? Y mi siguiente pregunta es un salto a otro tema, pues tengo que reorganizar sobre la marcha el guión para que de alguna manera pues no sea una conversación artificial y no note que vamos saltando de tema en tema, ¿no? Entonces, el guión de alguna manera aunque lo está planificado, pues tenemos que estar todo el rato predispuestos a que nos lo vamos a saltar y que a lo mejor la pregunta 3 ahora pasa a ser la 2 porque toca con lo que la persona está diciendo, la 4 no la hago porque veo que no tiene sentido y improviso la quinta porque es más útil, ¿no? En ese sentido, como tiene una parte de improvisación que es compleja, ¿no? Porque tienes que estar observando, o sea, tienes que estar entrevistando y a la par pensando, es útil hacer las entrevistas entre dos personas, porque así lo que una no ve, lo ve la otra, ¿no? Y eso ayuda mucho, ¿no? El estar acompañada, ¿vale? Como os decía, que lo que nos interesa es que la gente hable y hable mucho, es importante que cuando pensemos las preguntas, pensemos en preguntas que sean lo más abiertas posibles. ¿Qué significa eso? Que si yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿a ti te parece que el éxito de territorio doméstico ha estado en los cuidados que se dan o en los contactos que tiene? Me voy a decir, entre A o B, o me va a contestar o A o B. Y fin de la pregunta. Mucho más interesante es preguntarle, ¿dónde piensas tú que ha estado el éxito de territorio doméstico? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que intentar hacer preguntas que sean muy abiertas y que no den por sentado nada, ¿no? Por ejemplo, que yo no pregunte, ¿tú crees que la precarización del campo tiene que ver con la reducción de los salarios, ¿no? Porque yo en el fondo ya le estoy dando la respuesta y de nuevo me puede contestar, pues sí o no, pero ya le estoy como dando yo ¿no? Lo que me tiene que contestar, ¿no? Entonces lo que nos interesa es que sean preguntas lo más abiertas posibles, ¿no? Pues, ¿qué piensas sobre algo? Cuéntame tu experiencia sobre algo, ¿no? Pero que no estén imponiendo ya como el contenido de la respuesta. No sé si me explico, ¿no? O sea, que no estén como dando, como haciendo que la persona como mucho puede decir o sí o no,
o que se esté posicionando sobre una cosa que yo ya le estoy dando cerrada, ¿no? O sea, ¿cuál fue el problema que tuviste cuando tus padres se separaron? Pues a lo mejor no tuvo ningún problema. Entonces yo no puedo darle ya la respuesta dentro de la pregunta, ¿no? Entonces una pregunta más abierta es ¿cómo viviste el proceso de separación de tus padres? Y ya ella me dirá si hubo un problema, no lo hubo, si fue súper bien o si fue un desastre, ¿no? Entonces, hay que evitar preguntas directas que se puedan contestar con sí o con no y hay que evitar preguntas que ya contengan la respuesta dentro, ¿vale? Y en lugar de eso tienen que ser preguntas pues lo más abiertas posibles, ¿vale? Y nada, pues con este guión que llevamos dividido en estos 4 o 5 bloques de lo más concreto, de lo que sea más fácil de contestar, a lo más abstracto, lo más difícil de pensar, cada bloque con sus preguntas, con sus 4 o 5 preguntas, con estas cosas que os digo, que sean abiertas y que no impongan ya la respuesta, pues normalmente hacemos una entrevista en la que ese guión pues va a saltar por los aires muchas veces. Las entrevistas las grabamos, pedimos permiso para ello, claro, y después transcribimos lo que hemos grabado, ¿no? Y bueno, durante la entrevista sí que es muy importante, yo creo, mostrar a la persona, pues eso que se llama la escucha activa, ¿no? Que es un poco mostrarle que nos está interesando lo que nos está contando, ¿no? Y mostrando complicidad, ¿no? Que además seguro que nos está interesando. Entonces, ya voy a ir acabando. Recapitulando, tenemos la encuesta, ¿no? Para esas grandes líneas. Tenemos la observación participante para conocer las prácticas, lo que la gente hace. Tenemos la entrevista para lo que os he dicho, lo que la gente dice que hace, cómo nos colocamos cada uno en torno a esas normas sociales, ¿no? El pasado y el cambio. Y nos quedaría una última técnica que sería el grupo de discusión, ¿vale? El grupo de discusión lo que sirve fundamentalmente es para conocer, a ver, este es un pelín más complejo, cómo funcionan los procesos por los cuales se genera un discurso de grupo, ¿vale? Es decir, se trata de, la palabra discusión lleva a error, ¿vale? Es una mala traducción del inglés. Se trata más bien de una conversación grupal sobre un tema. En lo que nos interesa conocer es cuáles son las argumentaciones predominantes sobre ese tema y que por tanto mueven al cambio, ¿no? Porque es como proponer a varias personas que hablen sobre un tema. Entonces, cuando vamos a hablar de ese tema, vamos a ver qué argumentaciones dan unos y otros. No se trata de discutir los pros y los contras, vamos a hablar, por ejemplo, del trabajo doméstico, ¿no? Entonces se trata de ver qué opiniones, argumentos hay sobre el trabajo doméstico y cuáles tienen más fuerza y mueven al cambio en el sentido de que quien los enuncia pues hace que los otros a lo mejor se replanteen su situación, ¿no? O cuáles son minoritarios, por ejemplo, ¿no? Cuáles provocan más rechazo, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Como una conversación pues en compañía, ¿no? Entre distintas personas que van hablando sobre un tema y así podemos conocer, pues eso, cuáles son los argumentos mayoritarios y predominantes, cuáles son los más secundarios, periféricos, cuáles tienen más fuerza y más potencia y llegan al cambio y cuáles, por el contrario, pues son minoritarios o incluso generan rechazo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues nos puede eso interesar, pues sobre todo para conocer nuestra dimensión más grupal, ¿no? Que la entrevista no tiene porque es individual, ¿no? La entrevista nos permite saber más cómo las personas se colocan subjetivamente frente a un conjunto de normas, valores o argumentos y en el caso de un grupo de discusión, pues nos permite saber cómo nos comportamos en grupo, ¿no? Y en ese sentido, cómo bueno, pues como
los valores, las normas, ¿no? Las ideas funcionan cuando se ponen en juego en un grupo, ¿no? El grupo de discusión normalmente se organiza pues, entre 5 y 10 personas, aunque pues, el ideal más o menos es 8. Y lo importante es que las personas entre sí sean personas lo más igualitarias posible. Si hacemos un grupo de discusión donde hay muchas jerarquías internas, es muy difícil que ese grupo funcione, porque en realidad, como hay muchas relaciones de poder, los que ocupan una posición privilegiada van a hablar más, entonces va a parecer que sus argumentos son los que más valen, y no es así, simplemente es que hay una posición previa de poder, ¿no? Entonces es importante que cuando juntemos a las personas, las juntemos de una manera más o menos igualitaria, ¿no? Yo recuerdo un grupo de discusión que hice una vez con trabajadoras del sexo, ¿no? Y yo no lo sabía y junté a trabajadoras que trabajaban en la calle con trabajadoras que lo hacían en pisos, ¿no? Y resulta que había una jerarquía muy fuerte entre ellas, ¿no? Quienes trabajaban en pisos estaban en un nivel superior que quienes trabajaban en la calle, ¿no? Entonces, claro, ahí parecía que en realidad los argumentos de unas valían más que otras, pero no era así. Es que otras no se atrevían a hablar delante de unas, ¿no? Entonces es importante cuidar que no haya liderazgos, ¿no? Y en este caso, nosotras como moderadoras lo que hacemos simplemente es pensar en poquitas preguntas, 3, 4, 5 como mucho, temas que nosotras sacamos, ¿no? Y dejamos muy claro que nosotros simplemente vamos a proponer el tema y después nos vamos a echar a un lado, vamos a intentar un poco desaparecer, ¿no? Y dejar que ellas conversen sobre ese tema, ¿no? Es importante dejar claro que todas las opiniones son válidas, porque no nos interesa saber cuáles valen más o menos, nos interesa recoger todo el abanico de opiniones y que no es necesario llegar a un consenso. Nadie tiene por qué convencer a nadie, ¿no? Entonces simplemente vamos a observar qué argumentos funcionan más o menos, pero el objetivo del grupo es conversar, nadie tiene que salir convencido de nada, ¿no? Y nuestro papel, ya digo, es simplemente lanzar esos temas generales que permitan abrir la conversación y lo único, pues estar un poco pendientes, si vemos que la conversación se desvía mucho, pues la reconducimos, ¿no? O si vemos que el grupo se estanca, pues tendremos que lanzar alguna pregunta más, o si vemos que hay algo que nos ha interesado mucho, tiramos de ese hilo, o si vemos que hay una persona que está interviniendo poco, igual en algún momento podemos lanzar preguntas concretas para esas personas que han estado más en silencio, ¿vale? De nuevo el grupo de discusión se graba y luego se transcribe, ¿vale? Se transcribe, es una transcripción más difícil que la entrevista porque se tiene que transcribir identificando quién dice qué, porque lo que se trata es de seguir los argumentos, ¿no? Entonces nos interesa que el argumento de fulanita primero era este, luego ha ido cambiando, luego se contradijo con este, luego llegaron a este punto de acuerdo, luego después la otra dijo tal cosa, entonces hay que ir identificando quién interviene, ¿vale? Después de todo este proceso, imaginaros todo el material que tenemos, ¿vale? Hemos podido generar, por un lado, fuentes secundarias, es decir, tenemos un dossier de prensa, de materiales que hemos recopilado, de leyes que nos interesen, de bases de datos, ¿no? Por otro lado, hemos podido generar encuestas. Hemos generado un diario de campo donde hemos registrado todas nuestras observaciones. Hemos hecho entrevistas y hemos transcrito todas esas entrevistas. Hemos podido hacer o no grupos de discusión y los hemos transcrito. Vale, todo ese es nuestro material. ¿Vale? Las técnicas de investigación nos han permitido obtener ese material, siempre con esa mirada que os decía, abierta, flexible, que se extraña, ¿no? Y que pretende captar la diversidad, ¿vale? ¿Qué hacemos con todo ese material? Y con esto ya acabo. Bueno, pues con todo este material lo que vamos a intentar es darle un orden temático, ¿vale? Entonces, nosotras, ese material está ordenado de una manera cronológica o por personas, ¿no? Observación del día 1 de junio, del día 10 de junio, del día 14 de junio. Entrevista a fulanito, entrevista a menganita, noticia de prensa del país, del diario, del ABC, ¿no? Tiene un orden, pues, o cronológico o de personas, ¿no? Y lo que nos interesa es darle un orden temático. ¿Qué significa?
Pues que nosotras con todos estos documentos que generamos, lo que hacemos es que los leemos y vamos anotando al margen lo que llamamos categorías. ¿Qué es una categoría? Es simplemente una frase o una palabra o una idea que me permite clasificar eso que está pasando ahí. Por ejemplo, si yo en el registro, en mi diario de campo, tengo un párrafo en el que he anotado que fulanita dijo tal cosa, pero la otra se enfadó, se levantó de un golpe, tal y cual, yo puedo poner al lado, aquí ha habido un enfrentamiento, ¿no? Eso es una categoría, es un concepto, ¿no? Después, en una entrevista, una persona me puede hablar de cómo vive los enfrentamientos en un grupo, ¿no? Entonces, al margen, escribo enfrentamiento. En un grupo de discusión, yo puedo lanzar un tema sobre cómo o cuáles han sido o si ha habido enfrentamientos en vuestra práctica política, ¿no? Y se empieza a hablar y yo escribo al lado, enfrentamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que consigo? Consigo que me leo todo mi material y voy poniendo estos conceptos al lado. Enfrentamiento, sindicalismo, práctica de cuidado, no sé, reconocimiento, soledad, aislamiento, ¿no? Son palabras que veo que me ayudan a poner como una etiqueta, ¿no? A eso que está pasando ahí. Entonces, cuando consigo tener todo el material que he producido categorizado, es decir, cuando he conseguido poner en los márgenes estos conceptos, estas ideas que me ayudan a etiquetar y a pensar lo que está pasando ahí, puedo después abrir un documento en el que diga, vale, pues voy a juntar aquí todo el material que tengo sobre enfrentamientos, ¿no? Y entonces abro un documento en blanco y junto en todas las veces que he puesto esa etiqueta de enfrentamiento, pues ya sea en mi diario, ya sea en una noticia de prensa, ya sea en una entrevista, lo junto todo. Entonces he pasado de un orden cronológico, como os decía, a un orden temático. Y ahora consigo tener toda la información junta sobre los enfrentamientos, sobre las prácticas de cuidado, sobre los abrazos, sobre los liderazgos, ¿no? Sobre las 1000 palabras que yo haya ido poniendo, y ahora con toda la información junta ya puedo ponerme a leerla y a reflejar, a lo que se dice hacer un análisis, a ver qué pasa aquí, qué información he obtenido, comparar lo que me sale en una entrevista con lo que me sale en otra, con lo que yo he visto en la observación, ¿no? Y de esta manera poder llegar a unas conclusiones, bueno, pues que cierren un poco el proceso de investigación, ¿vale? Esto último os lo he contado de una manera demasiado esquemática, pero bueno, simplemente eso, como que el proceso un poco que nos interesa es que os quedéis con la idea de que la información hay que ordenarla, y hay que ordenarla pues en categorías, en áreas temáticas que nos permitan juntar la información que tenemos sobre cada uno de los temas que nos interesan. Bueno, prometí 40 minutos, al final ha sido mucho más, pero eran muchas cosas. No sé, una pena cerrar así, que no haya visto vuestras caras de aburrimiento, de ganas de saber más, de dudas, pero bueno, sé que tenéis al lado a Marta y a Bea, que sin duda pueden cubrir este papel. Yo solo espero que os haya sentido, bueno, pues haya sido un poco útil y y que prontito pueda volver a incorporarme para acompañaros en este proceso que tengo muchísimas ganas de poder estar cerquita. Os mando un beso y un abrazote enorme a todas y mucha suerte.